Hola, buenas, bienvenidos a las entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Antonio López de Istúriz, el secretario general del Partido Popular Europeo desde el año 2002 y eurodiputado en el Parlamento Europeo desde el año 2004, un auténtico veterano de la política europea. Buenas, señor López de Istúriz. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos en Canal Europa. Empezaría por una pregunta que estamos haciendo genérica a todos nuestros invitados. Si cree que la Unión Europea y sobre todo sus instituciones han estado a la altura de la situación que ha creado la pandemia en una crisis sin precedentes, tanto sanitaria como económica como socialmente. Demos la vuelta un poco a la pregunta. Yo no soy gallego. Yo sí. ¿Qué pasaría? Ya lo sabe. Sí. ¿Qué pasaría si no hubiese Unión Europea? Tendríamos en estos momentos a todos los Estados miembros peleándose con el tema de las vacunas, de la distribución de mascarillas, que ya pasó al principio de la pandemia, hasta que no puso orden la Comisión Europea. Los Estados miembros empezaron a cerrar fronteras sin ton ni son. Luego, de repente, al cabo de una semana, todo el mundo se alarmó porque resulta que, claro, los supermercados quedaban desabastecidos mientras toda la sociedad europea estaba confinada, porque los camiones estaban parados porque Francia había cerrado las fronteras, España sin avisar a Francia, Bélgica sin avisar a Luxemburgo, en fin. ¿Qué pasó? Vinieron todos los ministros de transporte y se coordinaron en Bruselas. ¿Qué pasó? Se hizo un pasillo verde para que los camiones puedan pasar sin hacer colas, sin hacer trámites en las fronteras, como es el espíritu de esta Unión Europea, y ahí se solucionó el problema. Miles y miles de turistas europeos al inicio de la pandemia se quedan bloqueados en países por todo el mundo. ¿Quién coordina la estrategia para que esos vuelos de distintas compañías acogiesen a esos ciudadanos europeos y pudiesen repatriarlos? La Unión Europea, porque si no, Iberia iba a acoger a los ciudadanos alemanes o Lufthansa a los ciudadanos españoles. En fin, y podría citar muchísimos más ejemplos de lo que tendríamos si no estuviesen la Comisión Europea, el Parlamento Europeo fiscalizando bien esa coordinación, el Consejo Europeo, que al final son los que mandan, los Estados miembros son los que mandan en esta Unión Europea. No estamos todavía en una verdadera unión política. Hay los que soñamos con que eso ocurra, llevamos muchos años trabajando. Pero bueno, en fin, estamos en una Unión Europea donde los Estados miembros tienen la última palabra, pero cuando vienen mal dadas, entonces es Bruselas. Cuestión, por ejemplo, ahora, de rabiosa actualidad, el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, los Estados miembros, ahí sí, desde el mes de septiembre, decidieron que lo coordinase la Comisión Europea. Pero claro, adaptarlo a cada realidad de cada país, que tiene un sistema distinto. Quiero recordar a los que nos están viendo que el sanidad no es una competencia de Europa, de Bruselas. Igual, por ejemplo, para que lo entiendan, como es en España, realmente la sanidad está distribuida entre las distintas comunidades autónomas. Ya hemos visto un poco los episodios, ¿no?, que han ocurrido a lo largo de esta pandemia en España. Pues a nivel europeo, pues, en fin, ha ocurrido un poco de lo mismo, pero siempre al final las instituciones europeas han acudido al rescate y la coordinación. Desgraciadamente, como ocurre siempre aquí, a raíz de alguna crisis o de algún ejemplo negativo. Cuando todo va bien, nadie se acuerda, evidentemente, del proyecto europeo o de sus beneficios. Es, desgraciadamente, solo pues, cuando hay problemas, ¿no? En el tema de las vacunas, indudablemente, la presidenta de la Comisión, que ya está compareciendo mientras hablamos con distintos grupos políticos en el Parlamento Europeo, está dando explicaciones sobre la teórica retraso en el reparto de vacunas. En fin, que la distribución es a través de los países miembros, pero quien hizo esa reserva fue la Comisión Europea. He visto como algún país, como España, en cuanto llegan las vacunas le ponen la banderita y el anagrama del gobierno de España, ¿no? Pero bueno, esas vacunas están, como siempre digo yo en este asunto, es que falta la banderita europea. Luego se quejan de que la gente no sabe a qué nos dedicamos en Bruselas, porque claro, habría hecho bien el gobierno en poner también la bandera europea en las vacunas, que es al fin y al cabo la que se encarga de eso. Sobre ese presunto retraso, recordar a todos que casi el 85% de las empresas productoras de vacunas, laboratorios, están todos basados en Europa o de empresas europeas, bien en connivencia con americanos, con ingleses,
como es el caso de AstraZeneca, ¿no? El tan celebrado caso últimamente. Pero claro, tenemos la gran producción, está aquí en Europa. Y, por supuesto, la solidaridad es uno de los rasgos europeos. Queremos que esa producción llegue a Europa y también sea distribuida por el mundo. Caso distinto fue el caso de China, que al inicio de la pandemia no solo no avisa de lo que está sucediendo, sino que además luego intenta apuntarse hipócritamente los tantos diciendo que envían material sanitario a la Unión Europea, pero claro, cobrando. No como la Unión Europea, que envió toneladas de ayuda humanitaria a China, a la región de Wuhan, cuando empezó la pandemia, cuando ya se publicó, ¿no? Y bueno, en eso los europeos tenemos una filosofía, lógicamente, y unos principios mucho más claros. Somos respetuosos del libre mercado, de las empresas, pero también queremos un control y que no haya abusos por parte de algunas farmacéuticas que se puedan ver tentadas a no cumplir contratos. No digo que no que esté ocurriendo, simplemente que vamos a tener que hacer un control para que, tal y como se firmaron los contratos, se cumplan. Y alguno no tenga la imaginación de decir que, bueno, pues no tiene a lo mejor la producción necesaria. Pues para eso la canciller Angela Merkel ya anunció antes de ayer que empresas alemanas como Bayer y seguramente empresas españolas que a lo mejor no han sido las que han creado estas vacunas, pero pueden poner sus medios a disposición para generar más vacunas, ¿no? Y poder llegar a ese momento tan deseado por todos nosotros, en el cual pues estemos ya vacunados la gran mayoría y podamos volver a un régimen de cierta normalidad. Yendo a la materia económica, la Unión Europea ha aprobado un plan, el Next Generation, que es histórico, evidentemente, de respuesta a la crisis, con deuda mutualizada, y a España concretamente vendrán 140.000 millones entre ayudas directas y préstamos. ¿Cree que España, porque ahora ya reside la responsabilidad de los Estados miembros, como bien ha dicho, evidentemente, esto es la unión de Estados miembros, cree que España está en condiciones, y hablo no solo de la administración pública, sino también del ámbito privado, para asumir y absorber ese enorme volumen de ayudas en proyectos en 2 años y medio aproximadamente? La historia nos demuestra que cuando hay determinado partido al frente de los destinos de España, desgraciadamente la gestión económica suele ser bastante peor y la absorción de fondos europeos cae. En fin, con ello no quiero decir que pongo evidentemente no digo todas mis esperanzas, pero por lo menos, lógicamente, el interés de que mi país, el gobierno de mi país, cumpla con la absorción de estos fondos, que la Unión Europea se ha endeudado, la Comisión Europea pidió crédito debido a sus garantías, es un AAA+. Es decir, bueno, pues, pero claro, ha asumido un compromiso de crédito y, en fin, aviso a navegantes, la Comisión Europea, las instituciones europeas van a vigilar y controlar cómo se reparten estos fondos. Lo digo porque, claro, en algunos países, por ejemplo, pues tienen a premios Nobel gestionando estos fondos, tienen a expertos económicos de reconocido prestigio. En el caso español, claro, evidentemente desconozco los méritos económicos o, desde luego, no tiene ningún premio Nobel, que es Iván Redondo desde una oficinita de Moncloa, ¿no?, donde está gestionando este asunto. Dicho eso, esta es pronto, vamos a ver, los fondos llegarán y quiero ver yo cómo ocurre eso. Mi esperanza, mi deseo es que se puedan repartir los 140.000 millones. He oído por ahí algún rumor, sin confirmar, algún comentario off the record, por lo visto, por parte del Gobierno, que creen que no van a poder absorber la totalidad de los fondos. Es más, se hablaba incluso de un 50%. Eso no va a ser así. No puede ser así porque, desde luego, para un país, España e Italia han sido los que más fondos han recibido y tienen que ser ejemplares. Esta vez sí en la distribución de esos fondos, tanto en el fondo como en las formas. Y esta vez nadie se va a escapar a un control clarísimo de las instituciones europeas en este sentido. Aviso a navegantes. Espero y deseo que mi país no sea luego un ejemplo negativo sobre esta cuestión y todo lo contrario.